Buenas tardes con todos, bienvenidos a este curso que he tenido a bien replantearlo para poder tener un alcance mayor al tema y tener un mayor conocimiento sobre el enfoque que tiene que dar uno en lo que corresponde a asociaciones y otros tipos de personas jurídicas. Básicamente, lo que vamos a tocar acá son sobre la modificación del estatuto y el periodo de duración de los órganos de las personas jurídicas. Vamos a hablar de las diversos tipos de personas jurídicas que están contempladas en la ley y que son materia de calificación e inscripción en el registro de personas jurídicas. Así que vamos a iniciar dándole la bienvenida y espero que esta clase, este curso sea de mucha utilidad para el ámbito laboral, aquellos que están aquí presentes. Agradecerles por participar y sin más preámbulos vamos a comenzar con el tema. La primera... Como podemos ver, si bien es cierto el tema corresponde a lo que es la modificación de estatuto de la persona jurídica, hay que tener en cuenta que la modificación de estatuto es un cambio en el paso inicial, ¿no?, que corresponde a la persona jurídica. La persona jurídica se crea tanto por voluntad de las personas naturales o jurídicas, o se crea por disposición de la ley. Tenemos, por ejemplo, que en el caso de las asociaciones, las cooperativas, las organizaciones sociales de base y muchas otras, se crean por decisión libre de personas que tienen, en la mayor parte de casos, tienen una necesidad que cubrir, ¿no?, o una meta que alcanzar. Obviamente estas personas jurídicas las podemos constituir no necesariamente con pluralidad de personas, ¿no? Vamos a ver casos en los que se puede constituir personas jurídicas sin pluralidad de individuos. El siguiente, por favor. La constitución de una persona jurídica tiene tres elementos principales que lo podemos describir en lo que hacemos la lectura de lo que es el artículo 24 del Reglamento de Institución de Registro de Personas Jurídicas. Este reglamento no señala expresamente qué es lo que, o menciona expresamente esos tres elementos principales. Lo tenemos que desprender nosotros, ¿no?, del contenido de la norma. El primer elemento, siguiente por favor, el primer elemento es, ¿no?, la voluntad de los particulares o la voluntad del Estado. Ahora ustedes dirán, voluntad del Estado, ¿en qué consiste la voluntad del Estado? ¿Por qué se crean personas jurídicas por voluntad del Estado? ¿Por qué? Porque generalmente hay un servicio, necesidad o interés que cubrir, ¿no? Por ejemplo, ya desde más allá o a finales de la Edad Media, cuando ya se empezaban a surgir las profesiones, ¿no?, o el ejercicio de oficios en lo que es Europa, ¿qué ocurría? Que se asociaba a un grupo de trabajadores, por ejemplo, o de profesionales de un gremio específico, y se necesitaba que haya una protección, tanto para ellos como las personas que también requerían de sus servicios. Es por eso que en muchos casos el Estado, ¿qué hizo?, ¿no?, formalizó o creó unas entidades de derecho público que van a regir lo que es el ejercicio de una profesión.
Y por eso fueron creando así los primeros, por ejemplo, los primeros colegios profesionales, ¿no? Que eran una formalización de los gremios de trabajadores que conocemos, ¿no? Pero ya más que nada basados en oficios. Entonces tenemos que el primer elemento, ¿no? Que puede ser un acto unilateral o plurilateral, ¿no? Porque un ejemplo de acto unilateral para constituir una persona jurídica, básicamente tenemos dos ejemplos. En el ámbito privado tenemos la fundación, porque la fundación la puede constituir una sola persona. Y en el ámbito estatal tenemos, por ejemplo, los CAFAES. Los CAFAES no lo constituyen los trabajadores, sino los constituye, ¿no?, por decisión del Estado, los titulares de las entidades públicas. Entonces, el primer elemento es la manifestación de voluntad, ¿no?, sea de los particulares o sea del Estado. Esta manifestación de voluntad está destinada a crear una persona jurídica. El siguiente elemento, siguiente por favor, el siguiente elemento es el estatuto o conjunto de normas, ¿sí?, para poder establecer las reglas, ¿no?, en base a los cuales va a funcionar esta persona jurídica. Esta persona jurídica es totalmente diferente de sus integrantes, por si acaso. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una asociación no tiene derecho al patrimonio de los asociados ni al revés. En el caso de una fundación, el fundador extrae de su esfera patrimonial un bien o un conjunto de bienes y estos pasan a formar parte del patrimonio de la fundación. Pero esta fundación o este patrimonio ya quedó fuera de lo que es la esfera de dominio del fundador. Por lo tanto, se trata de personas jurídicas y patrimonios totalmente independientes. Siguiente, por favor. El artículo 24 nos menciona, ¿no?, cuáles son uno de los elementos, el estatuto que regirá su funcionamiento. Entonces, todas las personas jurídicas van a requerir un estatuto, o en el caso de los CAFAES, un reglamento interno. En el caso de los CAFAES es una situación peculiar que vamos a explicar en su momento, ¿no? Tienen su reglamento interno que viene a ser la base de estatuto. Como pueden ver acá, el estatuto es el conjunto de normas que van a regular la organización, el funcionamiento y la actividad de la persona jurídica. La persona jurídica no puede apartarse del cumplimiento de las disposiciones estatutarias. Hay que tener en cuenta que el estatuto va a contemplar varios aspectos de la vida de la persona jurídica, incluido su tiempo de duración, porque hay estatutos que contemplan, por ejemplo, una duración específica o determinada de 5 años, 20 años, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros casos en el que es la ley el que establece el periodo de vigencia de este tipo de personas jurídicas. Y así tenemos que dependiendo de esas disposiciones del estatuto de la ley, se va a poder determinar si esta persona jurídica se adecúa a las disposiciones legales para este tipo de personas jurídicas, ¿no? E incluso hay que tener en cuenta que no por el hecho de tener una agrupación, ¿no?, de personas, ya nos encontramos ante una persona jurídica. Por ejemplo, ustedes deben haber oído hablar de las antiguas comunidades industriales, ¿no?, que si bien es cierto, eran agrupaciones de trabajadores cuya finalidad era administrar, ¿no?, las utilidades de una empresa determinada, ¿no?, ellos no constituían una persona jurídica.
al final del año 92 salió una ley que obligaba a estas comunidades industriales a adoptar un tipo de societario o de una asociación, ¿no? Una muestra de que no cualquier tipo de persona jurídica, perdón, cualquier tipo de agrupación de personas constituía necesariamente una persona jurídica. ¿Por qué es importante el estatuto? O más que nada el conocimiento del estatuto. Porque conocer las reglas con las cuales va a regir y va a funcionar la persona jurídica, ¿no? No solo va a ser importante para sus integrantes, sino también para terceros. ¿En qué sentido? Que si esta persona jurídica establece sus propias reglas para contratar con terceros, entonces necesariamente, ¿no?, el tercero tiene que ver o verificar al momento de celebrar el contrato si estas disposiciones o esta celebración se adecuó a las disposiciones estatutarias. Por ejemplo, si tenemos el caso que un tercero celebra un contrato de compra-venta de un inmueble con un directivo de una asociación, ¿no? El hecho de que este directivo figure inscrito no significa que ese contrato sea válido, porque uno de los requisitos que tiene que tener este contrato es que tenga validez, y para eso que tiene que cumplir con las disposiciones del estatuto. Si el estatuto dice que los bienes de la persona jurídica se transfieren con firmas mancomunadas, por ejemplo, entonces no se cumpliría el requisito que establece el estatuto para la celebración de este contrato, y ese contrato no sería oponible a la propia persona jurídica. Siguiente, por favor. Como pueden ver, y lo señala esta resolución del tribunal, el estatuto es el conjunto de normas de cumplimiento obligatorio al cual se somete la persona jurídica y sus miembros. Y tal como lo dice también el tribunal registral, pueden ver en la siguiente diapositiva también, ¿no?, es una especie de ley para los integrantes. Es una norma que tiene fuerza de ley para los propios integrantes de la persona jurídica. No pueden los asociados, los socios, etcétera, etcétera, no pueden sustraerse de la obligación de cumplirlo. Siguiente, por favor. Tal como lo dice esta resolución del tribunal, el estatuto constituye una especie de ley fundamental para la persona jurídica. Siguiente. El tercer elemento principal, ¿no?, de los tres que hemos mencionado, es que al momento de constituir una persona jurídica, se tiene que designar, ¿no? Este es un requisito que anteriormente no estaba en ninguna otra norma antes de la dación de los reglamentos, el año 2009. Se necesita nombrar a sus primeros consejos directivos, su primer consejo directivo o órgano que haga función, ¿no? Porque hay leyes que hablan de juntas directivas, hay leyes que hablan de consejos de administración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Tenemos casos de muchas asociaciones o personas jurídicas inscritas mucho tiempo atrás, ¿no?, que se han inscrito sin contar con el nombramiento de un consejo directivo. Y como no había norma específica que exigía que la inscripción de la persona jurídica conlleve también a la inscripción de sus órganos directivos, entonces nos hemos encontrado con varios casos de personas jurídicas que se han inscrito, pero que han quedado en total situación de acefalía porque no había quien acredite la legitimidad de cualquier convocatoria ni nada por el estilo. Entonces, estas personas jurídicas se han quedado prácticamente sin posibilidad de continuar con su vida
asociativa y su vida registral. Siguiente, por favor. Esta es una de las consecuencias, por ejemplo, miren que estamos hablando del año 2003, como pueden ver en esa resolución, en la cual se tenía una persona jurídica que se había inscrito, su acto constitutivo y su estatuto, pero no había sido inscrito el primer consejo directivo. ¿Y qué ocurrió? Que cuando quisieron inscribir la siguiente elección, le fue rechazado. ¿Por qué? Porque no contaba con el órgano, el primer órgano directivo inscrito, y por lo tanto no había quien acredite la legitimidad de cualquier convocatoria. Siguiente, por favor. Como podemos ver, ahora vamos a tocar lo que es la formalidad del acto de constitución. Porque dependiendo del tipo de persona jurídica, vamos a ver el tipo, ¿no?, de documento que se requiere para inscribir su acto constitutivo y con ello su estatuto. Tenemos, por ejemplo, el caso de las asociaciones en la siguiente diapositiva. Las asociaciones tienen una peculiaridad, ¿no? Se rigen básicamente por lo que establece el artículo 81 del Código Civil, que nos señala cuáles son los requisitos para inscribir una persona jurídica. Señala los requisitos del estatuto, pero como formalidad que establece para todas las asociaciones, establece como requisito la escritura pública. Pero, en todo caso, hecha la ley, se han tenido que plantear diversas excepciones. Como vamos a poder ver en las siguientes diapositivas, hay asociaciones, ¿no?, regidas totalmente por el Código Civil, y hay otras asociaciones, ¿no?, o personas jurídicas que, siendo asociaciones, se rigen por normas especiales, ¿no? Y dependiendo de lo que establezcan estas normas especiales, van a requerir o no una escritura pública. Siguiente, por favor. Al momento que uno constituye una persona jurídica, ¿no?, puede optar por dos vías. Lo hace o por la vía de la minuta o por la vía del acta fundacional, ¿no? En ambos casos, ¿no?, se requiere la manifestación de voluntad de la que hablamos al inicio de todos los integrantes, y estos integrantes deben plasmar su firma en el documento. Pero hay cosas que hay que tener en cuenta. Pongamos el caso de una asociación. La asociación necesariamente se va a constituir por escritura pública, ¿ok? Pero tenemos la opción de, o hacemos un acta de fundación y la firmamos todos, y ¿qué hacemos? Otorgamos poder al presidente que hayamos elegido en ese momento para que él otorgue la escritura pública. Entonces, como se podrá ver, ahí bastará que comparezca a otorgar la escritura pública la persona designada, y éste hará o presentará al notario el acta respectiva, ¿no?, donde tengan todas las firmas de las personas que han suscrito este documento, esta acta, que han manifestado su voluntad de constituir. Pero también estas personas pueden firmar una minuta, no necesariamente un acta, sino una minuta, la firman todos, la autoriza el abogado y la presentan a la notaría. Pero en ese caso sí se va a requerir que la escritura pública sea firmada por todos los integrantes. Es ahí una de las primeras diferencias.
Si lo voy a hacer con el acta, solamente lo va a firmar la escritura pública una persona. Si lo voy a hacer con minuta, todos los otorgantes van a tener que comparecer. Pero la ley también establece el caso de los instrumentos privados, ¿no? En este caso, se deben presentar en original, con firmas certificadas o copia certificada del acta, dependiendo de lo que establezca la ley. En el primer caso, por ejemplo, presentarse en original con firmas certificadas es una opción que le da la ley para constituir, por ejemplo, una cooperativa. Y ¿quiénes pueden inscribirse bastando la copia certificada del acta de constitución? Esta acta suscrita por todos los intervinientes. Pueden hacerlo los comités y también pueden hacerlo las asociaciones de padres de familia de instituciones educativas públicas. Esos son dos ejemplos de personas jurídicas que no requieren de otorgamiento de escritura pública. Siguiente, por favor. ¿Qué instrumentos son los que dan mérito de inscripción? Tenemos en este caso las asociaciones y fundaciones. En este caso hablamos de asociaciones en general, ¿no? No aquellas que se rigen por leyes especiales, sino aquellas constituidas al amparo del Código Civil, ¿no? Y estas van a requerir necesariamente de escritura pública. La fundación se constituye por el acto fundacional contenido en escritura pública, ¿no? O por testamento. Pero el testamento también necesita estar formalizado por escritura pública. Así que la fundación, de todas maneras, va a requerir escritura pública para su constitución. Más aún si en una fundación hay una manifestación de voluntad de enajenar o extraer el patrimonio del fundador, una parte de sus bienes para esta persona jurídica. Siguiente, por favor. Tenemos el caso de comités, las asociaciones padre de familia y las organizaciones sociales de base, las OSBs. Este tipo de personas jurídicas no requieren una escritura pública. Se inscriben en base a las copias certificadas de las actas respectivas. Siguiente, por favor. Para el caso de las cooperativas, como ya hemos mencionado, las cooperativas pueden inscribirse en base a instrumento privado con firmas certificadas o también pueden recurrir de manera opcional a la escritura pública. Tienen esas dos vías para inscribirse las cooperativas. Eso independientemente de algún requisito adicional que tengan que cumplir, ¿no? Porque, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito requieren para sus modificaciones de estatuto de una resolución aprobatoria de la SBS. Siguiente, por favor. Para el caso de los sindicatos es un tipo de persona jurídica que, ojo, se inscriben en el registro de asociaciones, pero no son asociaciones. Y los sindicatos, como muchos deben tener conocimiento, ¿no? Han pasado muchos padecimientos para poder formalizar las inscripciones de sus actos, tanto constitutivos, ¿no? Como los nombramientos de las personas, de sus juntas directivas, y también de sus modificaciones estatutarias. Recién a partir del año 2012 podemos hablar que los requisitos para inscribir un sindicato de sus actos posteriores han sido, por así decirlo, no flexibilizados, sino recién han sido interpretados por disposiciones del Tribunal Registral. Y ahí tenemos que a partir de ese año, 2012, en adelante, ¿no? Ya los sindicatos se inscriben en base
a la resolución de la autoridad administrativa de trabajo, más, en el caso de modificación del estatuto o el acto constitutivo propiamente dicho, las copias certificadas de las actas, pero estas copias deben ser certificadas, ¿no? No por notario, ¿no? Sino por funcionario competente del Ministerio de Trabajo. Entonces, si hablamos de inscripción de junta directiva, nos basta la resolución de la autoridad administrativa. Si hablamos de inscripción de el acto constitutivo o de su modificación de estatuto, a la resolución administrativa hay que adjuntarle la copia certificada del acta respectiva. Siguiente, por favor. Tenemos a los colegios profesionales y a las personas jurídicas de derecho público. Estas se inscriben en mérito a la ley de su creación. O sea, no se requiere en muchos casos que estén inscritas en realidad, ¿no? La ley establece la facilidad de inscripción para poder dar fe pública respecto de sus representantes. Entonces, aquí no necesitamos formalizar ninguna norma, ¿no? Por medio de una escritura pública ni nada por el estilo, ¿no? Nos basta en este caso la ley de creación, que en muchos casos esta ley de creación ya tiene incorporado o incluido a estatuto o reglamento. En otros casos lo que hace las normas son autorizar al órgano máximo de la persona jurídica, ¿no? Para aprobar su estatuto. Este estatuto, el reglamento establece que cómo se presentará el registro, mediante copia certificada del acta respectiva. Siguiente, por favor. Los CAFAES y subCAFAES, de los que hemos hablado. Los CAFAES y subCAFAES tienen una peculiaridad. Son personas jurídicas, entre comillas, porque en realidad se trata de un órgano, es un comité que administra un fondo. Este fondo que se acumula por inasistencias, tardanzas, permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Los descuentos que le hacen a los trabajadores. Entonces, se nombra un comité que administra este fondo. ¿Quién designa al comité? Bueno, el comité lo crea, lo constituye el titular de la entidad. Este designa a los representantes, ¿no?, de la entidad y emite una resolución incorporando al comité, ¿no?, creando el comité, constituyendo ese comité e incorporando dentro de su seno a los representantes de los trabajadores. Como pueden ver, ahí no hay una manifestación de voluntad colectiva de constituir el CAFAE o el subCAFAE, ¿no?, sino que se formaliza lo que es el mandato legal. ¿En base a qué se inscribe? En base a la resolución del titular del pliego, y en base a eso vamos a inscribir la constitución del CAFAE y la designación de sus integrantes. Estos integrantes se van a reunir, van a aprobar su reglamento interno y lo van a presentar en copia certificada por notario o autenticada por fedatario de SUNAR. Entonces tenemos para inscribir la Constitución o el nombramiento de sus representantes la resolución administrativa correspondiente. Y para inscribir sus modificaciones de su reglamento, sus modificaciones, sus otorgamientos de poder, mediante copia del acta de la sesión de este comité o subcomité. Los CAFAES tienen una duración máxima de 2 años. Luego de eso se extingue el CAFAE y nuevamente hay que emitir un acto constitutivo. Se va a inscribir en la misma partida. Siguiente, por favor. Y ya que hablamos de actos administrativos, tenemos acá unas preguntas, ¿no?, para ustedes.
Los actos administrativos se inscriben en base a... Entonces, a ver, tenemos este interrogante. Copia de la resolución administrativa certificada por funcionario competente de la entidad emisora. Se puede inscribir en base a copia notarialmente legalizada de la resolución respectiva, en base a copia simple de la publicación efectuada en el Diario Oficial Peruano, en base al original de la resolución, o las alternativas A, C y D son las correctas. Para responder esta pregunta, nos vamos a basar en lo que son las disposiciones del reglamento, las disposiciones de la ley y resoluciones del tribunal registral. El artículo 9 del reglamento general, que nos dice que para inscribir un acto en base a un instrumento público, ¿no?, se requiere de un traslado expedido por funcionario competente que tenga en su poder la matriz del documento. Pero si hablamos de una ley, vamos a requerir una copia certificada expedida por el funcionario del Diario Oficial Peruano, ¿no?, o del Congreso de la República, o por ejemplo de un decreto supremo. Vamos a requerir eso, de una resolución ministerial, por ejemplo. La respuesta es negativa. Si la resolución ministerial, por ejemplo, no ha sido expedida, o perdón, no ha sido publicada, ¿no?, entonces ahí requeriremos, en el caso del inciso A, la copia de resolución administrativa certificada por funcionario competente. Pero si esta ha sido publicada en el Diario Oficial Peruano, no tiene razón de ser que se exija, ¿no?, que se exija una copia certificada, porque para eso está la publicación en el Diario Oficial. Ahora bien, ¿puedo inscribir yo en base al original de la resolución? El Tribunal Registral en el año 2009 se pronunció de manera positiva respecto de este tipo de documentos. Porque el sustento era que, y muchas veces eso se ve en los casos, por ejemplo, en las municipalidades, ¿no?, se suelen expedir varios originales, ¿no?, con el mismo contenido de una misma resolución, y a veces esta es la que se entrega, ¿no?, a los interesados, ¿no? Entonces, si encontramos visos de autenticidad en estos documentos, si no encontramos ninguna causal, ¿no?, que nos haga dudar de la veracidad de este documento, entonces no habría ningún inconveniente en aceptarles. Hay que tomar en cuenta también que el emisor, ¿no?, el funcionario emisor de una norma, también está autorizado para certificar la copia de ese acto administrativo. En cambio, la copia notarialmente legalizada de las resoluciones no tiene mérito para inscribir. Por lo tanto, pensó en la alternativa E, que es el que tiene la respuesta. Siguiente diapositiva, por favor. A ver. Uno se hace la pregunta, ¿cuándo entra en vigencia el estatuto de una persona jurídica? Tanto al momento de constituirse como al momento en que se modifica. Y esa pregunta no solamente es una cuestión de curiosidad, es una cuestión de decisión de entrada en vigencia, ¿no?, o de validez de los actos que celebre la persona jurídica. Este es un requisito del acto constitutivo que recién se incorporó el año 2013 con la expedición del nuevo reglamento. ¿Y por qué tiene relevancia? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva.
como el estatuto es la norma que regula toda la actividad de la persona jurídica, entonces uno tiene que tener bien en claro cuándo esta persona jurídica puede empezar a realizar sus actividades. Entonces, qué hemos establecido en la práctica registral? ¿No? Que el estatuto de la persona jurídica entra en vigencia desde el momento de su aprobación, salvo que la ley o el propio órgano hayan establecido, ¿no?, una entrada en vigencia de manera posterior. Este tipo de disposiciones, ¿no?, ahora el reglamento que se aprobó en 2013 sí exige que se consignen los pacientes, junto con otros requisitos que sí está establecido, que vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque el estatuto de la persona jurídica entra en vigencia desde el momento que se aprueba, no desde el momento en que se inscribe. Por lo tanto, todos los actos, ¿no?, que sean de relevancia para la publicidad registral tienen que tener en cuenta el marco legal establecido en el estatuto de la persona jurídica, y por eso es importante saber su entrada en vigencia. Y eso está plasmado, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, por ejemplo, en lo que es el periodo de funciones, ¿no? El Tribunal Registral estableció este séptimo presidente de observancia obligatoria el año 2009, ¿no? Dice: la modificación del estatuto rige desde la fecha en que la Asamblea General la aprueba, salvo acuerdo distinto de la misma, ¿no? Entonces, la Asamblea puede, a falta de disposición alguna, ¿no?, se entiende que entre en vigencia la modificación a partir del momento en que se aprueba. Pero también puede, ¿no?, establecer, por ejemplo, que entre en vigencia 6 meses después de aprobada, o al día siguiente de su aprobación. O puede establecer que el estatuto entrará en vigencia, ¿no?, a partir de su inscripción en el registro. Entonces, se presentará el registro y entrará en vigencia en ese caso no desde la fecha en que el registrador haga la inscripción respectiva, sino en aplicación del artículo 9 del reglamento, entrará en vigencia desde la fecha de presentación del título. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver lo que es el contenido del asiento de inscripción, ¿no? Recordarán o habrán visto algunos de ustedes las inscripciones que se hacían antiguamente en los tomos, ¿no? Entonces, en lo que es el artículo 25 del reglamento se han establecido algunos aspectos que el registrador es el que tiene que consignar en el asiento de inscripción. Entonces, vamos a ver acá que uno de los requisitos que se estableció, siguiente por favor, es que se consigne la fecha de entrada en vigencia, ¿no? Aquí tenemos el nombre completo o el nombre abreviado de la persona jurídica, la duración, el domicilio, los fines. Tenemos también, siguiente por favor, el estatuto, ¿no? La fecha de inicio de actividades, ojo, la fecha de inicio de actividades, y miren lo que señala la norma, que no puede ser anterior a la del acto de constitución ni a la fecha de vigencia del estatuto, ¿no? Muchas veces se ha confundido en sede registral, ¿no?, señalando que la norma o esta norma exige que uno establezca una fecha de inicio de actividades, ¿no?, lo cual no es correcto, porque la misma norma te dice que si no lo señalas, se entenderá que se inicia con la vigencia del estatuto. Y si el estatuto no contempla la fecha de inicio, su entrada en vigencia de esa misma norma, entonces, ¿qué ocurre? Que se entiende aprobado o que entre en vigencia desde que se aprueba, y a la vez va a entrar en vigencia, ¿no?, en la fecha de inicio de actividades, todo simultáneamente.
Lo mismo va a ocurrir, siguiente, por favor, con lo que es el inicio del periodo de funciones, ¿no? Como ya hemos visto, tiene que figurar en el asiento de inscripción los órganos previstos en estatuto, conformación, su periodo de ejercicio, normas de convocatoria, quórum y mayoría, tal y como consta el respectivo título. Cuando uno, o cuando se veía esta norma, ¿no? Uno tenía que tener en cuenta que la mayor parte de inscripciones no figuran estos datos, ¿no? Al menos desde antes del reglamento del 2013, solamente figuraba en los asientos. Se eligió al primer consejo directivo de la asociación, conformado por tal. Y eso ha hecho que se genere muchos casos de publicidad errónea. ¿Por qué? Porque no se consignaba tampoco en el asiento la fecha de entrada en vigencia del estatuto. Y al no consignar ese dato, erróneamente se podía interpretar que el estatuto, el inicio de vigencia de la fecha de inicio de actividades y el periodo de funciones, ¿no?, del consejo directivo, por ejemplo, iniciaban de manera simultánea, cuando la persona jurídica no lo había dispuesto de esa manera, no lo había acordado, pero como no era obligatorio consignarlo en el asiento de inscripción, entonces ocurría que se ha estado brindando en muchos casos, durante algún tiempo, información totalmente errónea. Siguiente, por favor. El nombre completo y número de documento de identidad de las personas naturales integrantes del Consejo Directivo u órgano equivalente, ¿no? De tratarse de personas jurídicas, debe indicarse la partida registrada en la que corren inscritas, ¿no? De ser el caso, el nombre completo de quien o de quienes actúan en su representación, ¿no? Iguales reglas serán de aplicación a los integrantes de los órganos que tengan entre sus facultades la de sustituir al Consejo Directivo u órgano equivalente. En ese caso ocurría que había órganos, por ejemplo, que tenían la facultad de convocar asamblea, ¿no? Pero como no estaba consignado eso en el asiento, ¿no?, no se brindaba publicidad a ese aspecto. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que si la elección recaía sobre la persona jurídica, entonces era, por decirlo así, no solo irrelevante, sino equivocado consignar, y hasta la fecha es equivocado, consignar el nombre del representante. ¿Por qué? Porque la persona jurídica no va a requerir que necesariamente este cambio de directivo o cambio de representante, perdón, se inscriba, ¿no?, en su propia partida, más en la partida de la persona jurídica de la cual es directivo, ¿no? Entonces nos generaría mayor recarga en la partida registral estar inscribiendo estas remociones. No obstante ello, hasta la fecha se sigue haciendo de esa manera, ¿no? Siguiente, por favor. Uno de los requisitos que se estableció es este inciso H, fecha de inicio y conclusión del periodo de funciones del órgano directivo designado, ¿no? Y eso es un dato que tiene que consignarlo el registrador, ¿no? Es una obligación del registrador, ¿no?, consignar ese dato. La fecha de entrada en vigencia del estatuto.